Vivimos en constante movimiento, sea cual sea la razón que nos alienta, la situación o el lugar que habitemos. En algún momento los grandes cambios llaman a nuestra puerta y lo mejor que podemos hacer para sentirnos vivos es abrirla. En este espacio hacemos zoom a esos relatos hechos a pulso, con la gallardía, la tenacidad, el ingenio y la inspiración que solo conocen aquellos que rompen los esquemas y crean su propia historia. La valentía que solo conoce un migrante de ideas. Bienvenidos. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Qué tal, queridos oyentes? Los extrañábamos muchísimo, espero que también ustedes a nosotros. Hoy estamos de vuelta. Hoy 4 de septiembre, un día después del cumpleaños de mi amada esposa, cuando son las 11:10 de la mañana, estamos grabando desde Valencia, España, para el mundo entero, para entregarles un episodio más de esto que se llama Migrante de Ideas. Muy buenos días, amor. Y hoy estamos muy románticos. Y hoy con un episodio cargado de misticismo, de esoterismo, o mejor dicho, de viaje al interior de nosotros mismos, de descubrir secretos poderosos que nos van a ayudar a transformar nuestra realidad según como la queremos crear. De eso se trata Migrante de Ideas, ir evolucionando, ir cambiando, ir mejorando. Hoy les traemos el Kybalión y las 7 leyes herméticas. ¿Te suena algo esa palabra? Yo creo que generalmente es relacionado el hermético con las famosas tupper herméticas, o sea, las coquitas de la mamá que Sí. no dejan que entre nada a esa comida. Algo muy cerrado. Muy cerrada. Exactamente. De ahí viene, por ahí está muy relacionado. Hermético viene de Hermes, un egipcio antiguo, Hermes Trismegisto, pero ahora vamos a hablar un poco de él. Dicen que Kybalión significa lo que fue puesto en alto para ser transmitido. Una enseñanza que no se grita, sino que se susurra de oído a oído, como un secreto que nunca pertenece al que lo guarda, sino al que lo descubre. El libro, el Kybalión, apareció en 1908, firmado de forma misteriosa por los 3 iniciados. Así Es decir, nomás. así nomás, sin nombres propios, todo un misterio. Un texto atribuido al linaje de Hermes Trismegisto, aquel que los griegos llamaron el 3 veces grande, maestro de alquimistas, puente entre dioses y hombres. Qué tremendo. Pero lo que importa no es el origen del libro, no importa el mito de la autoría, quién lo escribió, porque hay todo un misterio al respecto. Lo que en realidad importa es el contenido, la verdad que toca el corazón, los 7 principios, 7 llaves que si aprendemos a usarlas, pueden abrirnos la puerta de la comprensión a misterios inimaginables. Hoy, queridos oyentes, amigos, compañeros de viaje, vamos a caminar juntos en estas 7 estaciones. ¿Sabes una cosa? Cuando estabas contándonos el origen de el Kybalión, llega un punto en el que uno dice, ¿será que sí importa el origen o no? Pero como que se genera en la mente la historia de cómo surgió, que a mí me da como más ganas de saber. Me da más ganas de saber. Y más, pues, si se crea todo este cuento alrededor de no es muy abierto a la gente, sino que es para aquellos que están dispuestos, que tienen una vibración o que están abiertos a conocerlo. Además que, ¿sabes una cosa? Yo creo que a veces cuando conocemos asuntos que nos calan, que nos interesan, vamos a buscar el autor de X o Y teoría porque queremos saber, bueno, por lo menos lo hablo desde mí, a mí me gusta eso. A mí me dicen, ve, imagínate que salió tal teoría o lo que sea, entonces yo quiero saber quién se lo inventó, quién lo hizo, quién lo vivió, para ver la vida de esa persona y decir, venga, ¿de dónde sale eso? O sea, ¿qué vida me está contando esto? Entonces, el hecho de que alguien lo haya dejado
y esté firmado por Los no tres se sabe iniciados. quién, por los tres iniciados, entonces uno dice, bueno, no sé, pues miremos a ver, Sí, de eso se trata, como que de genera. escuchar y quizás observarnos si esto que estamos escuchando resuena en nuestro interior. Total. Es como la Biblia, por ejemplo, un libro tan conocido, tan propio de nuestra cultura occidental a lo largo de los últimos milenios. Sabemos que su origen parece ser, no tiene nada que ver con los nombres que oficialmente se nos dice que escribieron los libros de la Biblia. Porque sabemos que la Biblia es un cúmulo de libros, no es un solo libro, es un libro cargado de libros. Y por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, al parecer se sabe que estos cuatro nombres no tienen nada que ver con la autoría de esos cuatro libros, de esos cuatro textos. Pero sin embargo, leemos el texto y tratamos de sacar lo que resuena en nosotros y desechamos lo que no. Lo mismo con el resto de la Biblia y lo mismo con el resto de contenidos, de textos, de sabiduría que podamos escuchar en la vida. Ese mismo criterio los invito a que apliquemos aquí. ¿Resuena esto con ustedes? Que vamos a compartir hoy. Pero antes de ir con las 7 leyes de nuestro amigo Hermes, ¿qué tal si le cuentas a nuestros amigos oyentes cómo la pasaste en tu cumpleaños? Porque no es un día cualquiera, es un día especial y digamos que todavía estás de cumple porque pues por lo menos es una semana de fiesta. Bueno, la ¿Cómo te verdad sentiste? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué expectativas tienes? En fin. fue un día muy especial porque es comenzando el mes, para mí eso me genera muchas cosas porque como que entrando el mes y hay personas que me felicitan 2 o 3 días después, me dicen, ay, perdona, y yo no importa, a mí me encanta que me sigan diciendo, que me sigan hablando, siempre me ha gustado mucho eso. Y es el segundo cumpleaños que celebro desde que emigramos. El año pasado, a pesar de que pues la pasé muy bien, había muchísima nostalgia. Este año todavía queda, por supuesto, las ganas, no mentira, quedan estos rastros o este sentimiento cuando hablo con mi mamá, con mis hermanos, con mis tíos, mis amigos. Todavía queda, pero ya no hubo un dolor tan intenso. Realmente no fue doloroso, sino que fue muy bello. Yo creo que es como una de las Una palabras. transmutación. Sí, total. Entonces, no, desde que empezó el día empezó a ser muy bonito, me lo disfruté todo. Pude ver a mi mamá a la primera hora, pues allá ya era la medianoche y ella me llamó antes de dormir y nos vimos y fue muy bonito porque no lloramos. O sea, a mí me gusta mucho llorar, pero en ese momento no lloramos. Muchas veces cuando nos vemos por videollamada lloramos de tristeza, de que nos extrañamos y entonces al final decimos, ay, chao, chao y colgamos. No, fue como de sonreírnos, entonces en ese momento yo salí a caminar a ver el amanecer y ya se veía un poquito como la lucecita pintando el fondo del puerto aquí en Valencia. Entonces yo le mostré y yo, mami, mira cómo se asoma el sol, y me decía, ay, eso tan lindo, y yo, mira los huertos. Entonces ella estaba feliz, me dijo, me encanta saber que vas a Caminando entre huertos. que vas a recibir, a comenzar el cumpleaños en ese lugar. Y bueno, cuando terminé de hablar con ella, seguí caminando hacia la playa y fue algo muy bonito porque mientras caminaba decía, es que yo no voy caminando de afán a marcar tarjeta por un trabajo, no voy caminando de afán porque alguien está enfermo o porque alguien se va a ir o otra cosa. Yo voy caminando rápido porque quiero ver el amanecer en la playa. Y en ese momento, más allá de entenderlo intelectualmente, lo sentí muy en el alma y dije, soy muy afortunada. O sea, soy muy afortunada de poder comenzar y de tener el mar tan cerca, de saber que me despierto al lado de la persona que amo, que al
pocos metros de nosotros duermen nuestros hijos y están sanos. O sea, fue sentir la fortuna sin culpa, porque a veces lloro por otras cosas sabiendo que tengo tanto, sino que ya fue sentirlo de manera muy genuina. Y yo creo que fue ese momento en el que sentí eso como de manera tan genuina, fue el mejor regalo que me di en la mañana, porque fue abrir las puertas. Y cuando estaba escribiendo, dije, ahora me siento más feliz en este lugar, porque en este proceso de migración uno es todo el tiempo diciendo, pero ¿por qué no estoy feliz? Pero es que estoy en un lugar donde tengo muchas oportunidades, pero es que no me falta la comida, no me falta el techo. O sea, es como todo el tiempo un juez interior recriminándote que te tienes que sentir feliz porque no te falta nada, porque hay gente peor que tú, cosas así. Ayer me senté y al mirar lo que estaba viendo dije, ya muy sinceramente dije, me siento feliz sin culpa. Y eso fue el primer regalo pues que yo misma me di. Y ya de ahí para allá vinieron un montón de cosas también muy bonitas. Me levanté y caminando, bueno, tomé algunas fotos, en fin. Medité un rato y ya cuando venía a verme con los niños y contigo, me encontré un billete de 5 euros en la playa, así enterradito en la arena. Caminando de venida vi los cangrejos de agua dulce que salen mucho por estos tiempos. O sea, un montón de cosas que yo decía, me siento como en un cuento y me gustó mucho. Y cuando llegué, pues los niños todo el día me dijeron, mamá, feliz cumpleaños, y cogían sus juguetes, los empacaban en papel y me lo entregaban. Mira, te traje este regalo. Efraín decía, tienes sed, no te muevas, yo te traigo el jugo. Y, o sea, fue tan bonito. Mi esposo me regaló una carta que sabe lo mucho que amo ese tipo de detalles. Y en la tarde fuimos a ver a los niños a correr su primera carrera, que se gozaron de principio a fin, y cuando Efraín se acabó la carrera me entregó su medalla, la medalla que le dieron. Me dijo, mira, yo quería correr para que me dieran la medalla y porque ese quería que fuera tu regalo. Envolvieron, tienen un peluche de la Mujer Maravilla, peluche pequeñito, lo envolvieron en un papel y me lo regalaron. No, o sea, fueron un montón de detalles que los mensajes de la gente, lo disfruté mucho. De verdad que disfruté mucho mi cumpleaños número 38. Qué bien, me alegra mucho escuchar eso y saberte feliz, verte sonreír, porque como lo hablábamos hace días, las condiciones, el clima, la estación del año en la que nacemos, las condiciones sociales en las que nacemos, influyen mucho en nuestra personalidad. Y lo traigo a colación porque estamos en verano, una estación bastante fuerte, un calor extremo, era normal para nosotros días de 40 grados o hasta más, una humedad altísima por estar al lado del mar, pero apenas empezó septiembre empezamos a sentir una frescura impresionante con respecto al calor que veníamos sintiendo. El primer día de septiembre fue la primera noche en que pudimos dormir sin ventilador. Sí, sí. Increíble. La temperatura nocturna, estábamos acostumbrados a acostarnos con 30, 31, 32 grados, y el 1 de septiembre en esa noche nos dormimos con 24 o 23 grados, un alivio. Entonces eso representas tú para mí, y yo creo que también para mucha gente, pero en especial para mí. Traes frescura, alivio, calma, paz a mi vida, y te doy las gracias por eso. Ay, qué lindo. Y bueno, espero que hayas disfrutado todos tus regalos, la oportunidad de escribir, que tanto te gusta. O un regalo que disfruté mucho y que quiero compartirlo acá, y es que me regaló el esposo un taller de escritura con una de mis escritoras favoritas que se llama Sara Jaramillo Klinker, que es de Medellín. Y el martes en la noche comenzamos las clases. La verdad fue muy cautivador, y es una clase de taller de escritura de autorretrato. Entonces, en toda esta tónica que venimos hablando nosotros del viaje al interior, de autoconocimiento, este taller cayó como anillo al dedo.
Entonces la verdad que ha sido un mes, pues vamos en 4 días del mes, pero han sido 4 días, o este cumpleaños ha estado lleno de cosas muy especiales, muy Qué bonitas. bien, qué bien. Deberíamos siempre hacer un esfuerzo, si es que se le puede llamar esfuerzo, a invertir en aquello que nos gusta, porque aquello que nos gusta, sin duda lo hacemos bien. Sí, Y te total. gusta escribir y lo haces muy bien. Entonces, que sea también una motivación para todos los que nos escuchan. Traten de hacer cosas que les guste hacer, Y porque los lo van que, a hacer bien. así es, y los que tenemos hijos, también es algo muy recomendable que atendamos nuestras pasiones, porque muchas veces no lo hacemos, y me incluyo, porque uno se envuelve en la maternidad, se envuelve en la paternidad, se envuelve en el cuidado de otra persona, porque hay cuidadores también de otras personas, hermanos, padres. Se envuelve uno tanto en el cuidado de esa persona que, que se olvida de esas pasiones, y eso frustra, llena de amarguras. Entonces la invitación también es a que atendamos esas pasiones, así sea diario 15 minutos. Con 15 minutos que le dediquemos a esa pasión, a la lectura, a la meditación, eso hace que nos nutramos para poder seguir cuidando a los que tanto amamos y que están alrededor. Yo creo que es uno de los aprendizajes también que me deja esta fecha especial. Muy bien, vamos entonces a nuestras 7 estaciones, a nuestros 7 principios o 7 leyes de el Kybalión. Primer principio o primera ley, el mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. ¿Qué significa todo es mente o el universo es mental? Pues muy sencillo. La realidad, lo que llamamos realidad, la materia, el comportamiento de las personas, las cosas físicas, todo lo que vemos a nuestro alrededor, la cantidad de dinero que poseemos, si hacemos o no lo que nos gusta hacer, dónde vivimos, con quién vivimos, todo lo que llamamos realidad, absolutamente todo, comienza adentro, Como una idea. comienza siendo una idea. El universo entero vibra primero como pensamiento. Todo comenzó siendo primero un pensamiento, una idea. Nada que exista comenzó sin ese origen. Y eso es muy importante hacerlo consciente, comprenderlo. Después que algo fue una idea, se convierte en forma. Primero fue idea, primero fue pensamiento, después fue forma. Por ejemplo, cuando alimentas una idea de miedo, el miedo se vuelve carne en tus decisiones. Lo que llamamos los famosos miedos imaginarios, porque hay miedos imaginarios, hay miedos reales, y hemos hablado aquí que el miedo no tenemos por qué temerle al miedo, porque el miedo muchas veces nos puede ayudar, nos puede salvar cuando se trata de miedos reales. Pero hay miedos que son imaginarios, infundados, que los inventamos. Y si alimentamos mucho esa idea, la convertimos en realidad. Es como si le estuviéramos dando la propiedad de convertirse en algo físico. La realidad se va a acomodar para hacerte sentir que tienes razón en sentir miedo. Yo creo que esta primera idea nos empodera mucho y nos responsabiliza. ¿Por qué? Yo creo que cuando dicen, no, todo es mental, hay gente que se ha burlado mucho de esa idea, hay gente que se ha burlado mucho de ese principio en otros ámbitos y en otros contextos, porque entonces dicen que, entonces, no sé, un desastre natural es mental, entonces las crisis económicas en los países son mentales. Esa realidad o esa consecuencia de esa primera idea no es mental, ya, es una realidad, pero el principio fue una idea. Entonces, trayendo esto a lo cotidiano, a la vida diaria de un migrante, por ejemplo, es que cuidar la mente nos responsabiliza, porque si yo entiendo que las cosas comienzan en mi cabeza, que las cosas comienzan en una idea, que yo le doy comienzo a esas cosas aquí en mi cabecita, me lleva a responsabilizarme
de a qué pensamientos le voy a dar determinado poder. Exactamente. Y aplica también a la inversa. Es decir, si tenemos el poder de materializar lo que pensamos para lo negativo, entonces también funciona para lo positivo. Por ejemplo, cuando usted es capaz de sostener en el tiempo, con repetición, manteniendo consciente una idea, por ejemplo, de confianza en sí mismo. Si sostienes un pensamiento de confianza en ti mismo, ese pensamiento va a florecer como acción y como destino. Es muy importante lo que acabas de decir con respecto a la repetición. Volvemos al tema del discurso interno. ¿Qué palabras nos repetimos a nosotros mismos? Y a quienes ahora son cuidadores, acompañan niños, por ejemplo, la importancia de lo que les decimos a ellos. Nosotros lo vimos a diario con Angélica y Efraín. Y es muy bello verlos después a ellos, ver el fruto como de esos ensayos que comenzamos en ellos, a repetirles: eres valiente, eres inteligente, eres empático, pues explicándole que es empático, te gusta ayudar, pones límites, te cuidas, te amas, ese tipo de principios. Claro, y reforzando esas palabras con hechos. En el ejemplo que pones de los niños, de nada nos serviría decirles eres valiente, eres capaz, y decírselos mucho si al momento de ciertas tareas no se las dejamos hacer. Total. No, yo lo hago por ti. No lo hagas porque no eres capaz. Estaría entrando en una contradicción tremenda que en vez de hacerles bien les va a hacer mucho daño. Entonces se trata de ser muy equilibrados, de ser muy coherentes. Nuestras palabras tienen que ir afianzadas, enlazadas a hechos. Y si yo les estoy diciendo eres capaz todo el tiempo, les doy la oportunidad de demostrarlo. No importa que se equivoquen. Aquí en esta casa nos gusta equivocarnos. ¿Sabes a cómo le llaman a eso? Aquí no existe la palabra fracaso, porque el éxito está lleno de fracasos. Entonces el fracaso deja de serlo. El fracaso es simplemente... Es como una etapa. Una etapa, un aprender, equivocarse, ensayo y error, ensayo y error. Así que equivócate, no hay ningún problema, Efraín. Equivócate todas las veces que quieras. Aquí no se trata, por ejemplo, en la maratón de ayer, le decía varias veces, aquí no se trata de ganar, ya eres un ganador. Para nosotros, ya lo eres. Quedes en el puesto que quedes. Lo importante es que vas a dar tu mejor esfuerzo, que vas a competir, que vas a medirte también con otras personas, pero no estás compitiendo con otros, compites contigo mismo, para sentirte bien, para ser mejor tú. Pero ya eres un ganador para nosotros, pero sobre todo ya eres un ganador para ti mismo. A ese concepto de que estés en un ambiente en el que puedes equivocarte y no es el fin del mundo, por decirlo así, le llaman seguridad psicológica. Ojo, por supuesto que entendemos que hay errores mortales como, no sé, el error de un piloto de avión en pleno vuelo o el error del conductor de un tren a toda velocidad. Claro que sí, pero cuando empezamos a construir desde el principio, cuando vamos corrigiendo, vamos moldeando esa mente, ese ambiente con una seguridad psicológica en el que si cometes un error, aprendemos a cómo podemos resarcir el error o qué podemos ir cambiando para no volverlo a cometer. Entonces eso va generando un soporte especial en nosotros y en nuestra personalidad. Así que recordemos que en este proceso migratorio también todo comienza en la idea de nuestra cabeza. Cuando estemos pasando esos momentos complejos, recordemos, primero es la idea, primero es lo que yo estoy pensando, cómo me veo frente a este reto, qué es lo que estoy pensando de esta idea puntualmente, de esta persona, de este apartamento donde me voy a ir a vivir, de este país, es todo esto, y a partir de ahí entonces ya se va volviendo, vamos forjando una realidad. Nuestra mente es el taller donde se forja nuestra vida. Vamos entonces con el segundo principio. Principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. El mundo es un espejo. Si hay tormenta dentro de ti, verás tormenta en todo lo que te rodea.
Si hay calma en tu interior, incluso en medio del caos, verás señales de orden, de claridad. Por ejemplo, cuando cultivas paz en tu corazón, de repente tu casa se siente más ligera, más tranquila, porque ves afuera lo que ya Dentro. emanas de tu interior. No es, decía un tal Jesús, lo que entra en nosotros, lo que entra en el hombre, lo que lo contamina, hablando de los alimentos, sino lo que sale del corazón. La vibración, la energía que emana de nosotros, con esa energía vemos el exterior. Es como si tuviésemos unos lentes. Si tenemos unos lentes oscuros, por más que el día esté soleado, luminoso, vamos a ver todo oscuro. Ese es nuestro lente. Ese es el Si lente. tenemos unos lentes claros, pues también vamos a ver así, clarito. Nuestros lentes son nuestro filtro, son nuestra mentalidad, nuestra ley de correspondencia. Ese como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, como es adentro es afuera, también se puede aplicar para la salud, por ejemplo. Si en nuestra mente o en nuestro espíritu o en nuestra alma hay caos, hay soledad, tristeza, o más que tristeza, porque la tristeza es parte de nosotros y hay que sentirla también y hay que vivirla. Mejor quiero hablar si en nuestra alma hay sensación de no valgo nada, mi vida no vale nada. Eso comienza a reflejarse en nuestro exterior, en nuestro abajo. La mente es el arriba, el abajo vendría siendo el cuerpo. Sí. Si en mi cabeza está la idea de que yo no valgo nada, porque, no sé, me ha ido mal en algún trabajo, porque me fue mal en una relación, y entonces saco esa conclusión, no valgo nada. Bueno, eso se comienza a reflejar en nuestro abajo, que es el cuerpo, y comienzo a afectar, por ejemplo, los huesos. Primero, dependiendo de la intensidad de ese sentimiento de no valer, de desvalorización, de autodesvalorización, voy a afectar mis coyunturas o mis huesos. Y último, incluso podría afectar ya el sistema nervioso, la circulación de la sangre y bueno, ya algo fatal. Hay muchas personas, hay muchos estudiosos que ya están hablando de la obsolescencia de la medicina, entre comillas, moderna, porque lo que ha hecho es diseccionar, separar el cuerpo de la mente. Entonces tenemos un especialista para la mente, un especialista para cada órgano, y han aprendido cositas, pero creen que funcionamos como un aparato electrónico que se puede separar cuando está recontra demostrado desde antaño, desde la antigüedad, que somos un todo. Y todo está conectado dentro de nosotros. No es que nosotros estemos dentro del universo, el universo está dentro de nosotros. Y lo que afecta a la mente afecta al cuerpo, y lo que afecta al cuerpo afecta a la mente. Es en ambos sentidos. Entonces, esta ley es bien importante, principio de correspondencia. Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Usted quiere cambiar su afuera, empiece cambiando su adentro. Primero lo sutil, después lo denso. Usted quiere cambiar cómo le ha ido en sus relaciones emocionales. Bueno, comience cambiando usted, sintiéndose más seguro, más segura de sí mismo. Usted quiere tener una pareja estable. Bueno, tome la decisión de sentir cómo se sentiría usted si ya la tuviera. Deje de desearla. Empiece a sentir como si ya la tuviera. ¿Cómo se sentiría usted si ya tuviera una pareja estable, a la cual usted ama y se siente amado, amada? ¿Qué sensación sentiría en su cuerpo, en su mente, en su alma? Dese la oportunidad de sentirse así ya, sin tenerla. Está enfermo y quiere sanarse, empiece a verse sano, aliviado, sosteniéndolo en el tiempo. No le voy a decir cuánto tiempo. Dependiendo de esa intensidad con la que usted se sienta sano, su cuerpo, su afuera, va a empezar a responder a esa vibración. Está recontrademostrado, no estamos diciendo nada nuevo. Esto tiene miles de años de haberse escrito supuestamente. Entonces es una herramienta muy poderosa. Es una herramienta que nos lleva a recordar no vivir en automático, porque yo creería que nos lleva mucho a observar, a ser un poco más analíticos, a mirar que los demás llegan a ser el reflejo de lo que está pasando en nosotros también.
Entonces muchas veces estamos todo el tiempo juzgando o reclamando, criticando lo que está pasando fuera con otras personas, el comportamiento de X o Y persona, o me genera determinada sensación incómoda esta persona o lo que dice. No se trata de que todo el tiempo nos estemos haciendo como ese análisis interno que a veces nos lleva a un agotamiento extremo, sino que nos revisemos. Si esta persona, si esto que dijo, si esta situación me está generando tanto malestar, ¿qué hay dentro de mí que está tallando? Al observar eso, observarme a mí, estoy entendiendo el principio de correspondencia y estoy haciendo un trabajo interno importante. Muy bien, vamos al tercer principio. Se llama principio de vibración. Nada, absolutamente nada en este mundo, en este universo o multiverso, como le queramos llamar, está inmóvil. Todo se mueve, todo vibra. Nada está quieto. Todo se mueve, todo vibra. Todo lo que existe late. La piedra que parece muerta vibra en su silencio. Y tu cuerpo entero es música en movimiento. Por ejemplo, una palabra pronunciada con ternura lleva una vibración que cura. La misma palabra dicha con rabia puede herir como un cuchillo. Todo vibra, todo contagia. La pregunta es, ¿con qué frecuencia eliges vibrar tú? Hay muchos experimentos que se han hecho, muchos los conocen, que nosotros lo hemos practicado en casa, funciona, haga el ejercicio de, por ejemplo, poner plantas y hablarles bonito, hablarles con palabras de ternura, estás creciendo, vas a crecer hermosa, y compárelo con otra a la que usted le hable feo, solo por experimentar. O a la que no le hable. Exacto, simplemente no le hable. Y vas a ver una gran diferencia. Lo mismo con arroz, que los meten en ciertos recipientes, los sellan y les ponen letreros. Y a los granos de arroz en un recipiente de vidrio con palabras bonitas de amor, se conserva intacto. En cambio al otro donde le pones palabras de odio, se pudre. Increíble. Increíble. Somos todo, en todo hay conciencia. No, y mira que eso, volviendo al tema de los niños, se ve muchísimo. Cuando los niños comienzan la etapa del colegio o el preescolar, para las personas que escolarizamos los niños, pues porque hay quienes deciden hacer escuela en casa, que también es súper chévere. Pero hay momentos en los que, pues yo he escuchado historias de niños que otros niños de muy corta edad les dicen palabras como qué feo eres, o ay, esos pies tuyos tan X o Y, pues como con adjetivos ya muy fuertes. Una cosa es que los niños vean y dicen, ay, tiene un diente de otro color, pues que es un tema de observación. Pero cuando un niño muy pequeño, una niña muy pequeña de, no sé, 4 años, se va a adjetivos, a calificativos tan fuertes como qué gordo estás, o ay, qué feo o tan desordenado que te ves, eso dice mucho de qué nutrientes, de qué palabras, de qué forma está siendo tratado ese niño. Ellos son la muestra de lo que está pasando en la casa. A un niño pequeño, sí, puede que usted nunca le diga a ese niño o a esa niña, ay, cómo estás de gordita, ay, cómo estás de gordito, ay, tan feito que te ves, puede que nunca, porque uno dice, yo cómo le voy a decir eso a mi hijo. Pero si tu hijo o tu hija te ven todo el tiempo criticando afuera, diciendo, ay, no, aquel como mira, como habla de feo, entonces ellos todo lo que ven lo replican. Entonces eso también puede que lo hagan con otros amiguitos. Ellos son esa muestra, así como las plantas que no crecen si no les hablas o que no crecen si les hablas mal. Ellos son la muestra de qué es lo que está pasando en la casa. Sí, este asunto de la vibración es bien importante. Cómo vibramos, cómo hablamos. No solamente en cómo hablamos, sino la vibración se puede transmitir con una simple mirada. ¿Cuál es tu vibración cuando miras? Hay gente que transmite con solo una mirada. Han oído mencionar el famoso mal de ojo. No es otra cosa que una vibración muy pesada con la mirada.
y lo vemos a diario con personas. A mí me gusta mucho mirar a los ojos a la gente cuando camino, a desconocidos, y veo muchas cosas en las miradas de las personas. Hay miradas que transmiten paz, que transmiten equilibrio, amor, alegría. Hay otras miradas que transmiten angustia, tristeza, desvalorización, odio, Que son una pared. una vibración muy fuerte. Todo se mueve en este mundo. Por ejemplo, me acabo de acordar de algo que a mí en lo personal me pasó. Tan todo se mueve que aquello de lo que en algún momento te pudiste haber sentido orgulloso, eso mismo, con los cambios de la vida, con el movimiento de la vida, con tu transformación interior, con tu viaje interior, se puede transformar en un motivo de vergüenza. O viceversa. Lo que antes había sido una vergüenza para ti, ahora se convierte en un motivo de orgullo. Yo recuerdo haber tenido una experiencia cuando fui de una iglesia cristiana, activo por casi 20 años, de haber sido misionero en un pueblito de Antioquia, en Amagá. Fui misionero allá 6 meses y yo contaba esa historia siempre con mucho orgullo. Fui y me movilizaba en bicicleta, iba de Caldas a Amagá, de Amagá a Caldas todos los días, porque dormía en Caldas, iba a Amagá, me transportaba en la cicla. No comía casi. Me pegaba de las volquetas, de los camiones para regresar, porque de Amagá a Caldas es subiendo, a la ida es relativamente fácil porque casi todo el trayecto es bajando, pero al regreso me tocaba pegarme cual los pelados que vemos hoy en día. Aquí no se ve tanto, pero pues yo creo que en Colombia se ve más, aunque por ahí los veo a veces pegándose de los carros para ahorrar energías y subir. Yo contaba eso con orgullo. Hoy digo, no, tampoco es que me cause vergüenza, pero digo, hubiera invertido ese tiempo en otra cosa. O no, por ejemplo, el cuidado pero de la sin culpa, alimentación. ojo, sin culpa. No me siento culpable de haber vivido eso, porque también siento gratitud. Fue una experiencia, aprendí un montón de cosas, conocí la calle, conocí a muchas personas, pero quizás si tuviera la oportunidad de vivir otra vez ese momento, no sé si elegiría lo mismo o invertiría ese semestre aprendiendo otra cosa, no lo sé. Me acabo de acordar de nuestro amigo Nietzsche que dice, que plantea la pregunta, ¿volverías a vivir tu vida cada detalle 1000 y 1000 y 1000 veces eternamente en un eterno retorno? Si dices no, revisa qué está pasando con tu vida. Si dices sí, estás muy bien. ¿Y qué dirías? Estás conforme. Hoy recordando no eso. No sé, yo creo que no, tengo dudas, pero algún día le responderé a Nietzsche. Me parece muy particular porque yo me acuerdo que en ese tiempo, pues que ya nos conocíamos, tu mamá súper preocupada porque cuando te vio, después de un mes creo, ella fue a visitarte como al mes. Claro. Uy, quemaba muchas calorías. Estaba súper delgado. Bajé mucho de peso. Y además pues que Steven carga una silla y baja de peso ahí mismo. Sí, yo no puedo hacer mucho cardio. Ajá. Entonces, porque bajo de peso muy fácil. Y bueno, mi idea es mantenerme ahí alrededor de los 80 kilos porque mido un 85, entonces no me puedo dar el lujo de bajar mucho, se me nota muy fácil. Y entonces cuando tu mamá súper preocupada, que mire, y entonces tú después cuando nos contabas decías como, ay no, y mi mamá súper preocupada, y yo no entendía por qué, pero hoy yo pienso en si yo dejaría, pues o le diría a Efraín, por ejemplo, no, sí, vete, conociendo las condiciones, por ejemplo, de la alimentación, frente a tanto ejercicio. O sea, yo creo que le diríamos, no, ven, es que hay que alimentarse bien. Yo creo que tomaríamos también una actitud muy de, o sea, haz lo que quieras, hijo, igual es tu decisión, pero piensen que, mira, la alimentación, frente a todo ese esfuerzo que estás haciendo, tu cuerpo, tu mente, qué fuerte, o sea, cómo el tiempo, cómo las experiencias y cómo ya ser padres nos ponen en otro papel. De fondo se escuchan los pasos de Angélica. Ta, ta, ta. Así que no se asusten los oyentes, pero ¿quién camina tanto? ¿Qué es eso? ¿Cómo si? ¿Qué es ese sonido Ese tan es raro? Nuestro soundtrack de ya casi entran los niños a estudiar. Sí, ha sido un esfuerzo poder grabar Sobrevivimos. en estas vacaciones porque son muy largas. Ellos salieron el 18 de junio, no lo puedo olvidar. 18 de junio y apenas entran el 8 de septiembre, casi 3 meses. Son casi 3 meses. Yo no sé si en Colombia son tan largas. No.
Aquí son larguísimas y bueno, hay que ser muy creativos pero bueno, muy creativos y mucha presencia. Hay que estar con ellos, Sí, salir. Nos toca inventarnos a dónde vamos esta vez. Parques, hemos conocido muchos parques, muchos sitios públicos, privados, en fin. Pero vale la pena. Vale mucho. la pena el esfuerzo por ellos, porque se trata también de verlos a ellos como si nos estuviéramos viendo a nosotros mismos. Alguna vez fuimos niños y todavía hay un niño en nuestro interior, entonces tratarlos a ellos con respeto, con amor, con paciencia, es como si lo estuviéramos haciendo con nosotros mismos. Vamos al cuarto principio, principio de polaridad. Este es bien importante también. Todo es doble, todo es dual. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. El frío y el calor no son enemigos, son extremos de la misma línea. La tristeza y la alegría no son contrarios, son variaciones de la misma emoción. Por ejemplo, el miedo y el valor conviven. El valiente no es quien no siente miedo, sino quien lo reconoce y camina con él. Los opuestos son maestros y comprenderlos es reconciliarse con la vida. ¿Cómo le explicas a un niño que si hace demasiado frío es mejor que se ponga algo en el rostro porque se le quema el rostro? Y cuando hace calor es mejor que se ponga algo, o sea, me refiero a un sombrero, un gorro, porque se quema con el frío. Y cuando hace calor también se puede quemar. O sea, mira eso, es lo que decías. Es la energía, por ejemplo, del amor y el odio. Hay Sí, una energía intensa, muy similar. muy similar, por eso dicen, Pareciera que son opuestos, pero no. pero por eso del amor al odio hay un solo paso, y viceversa. Del odio al amor hay un solo paso. Los opuestos son lo mismo. El blanco y el negro, la luz y la oscuridad, la noche y el día. Es como si esa dualidad latente en nuestra creación, en nuestro universo, la hubiésemos creado nosotros mismos, solo que lo olvidamos con el propósito de experimentar, aprender. Sin esa dualidad no podríamos reconocer lo diferente, ni lo que hay. Imagínense la vida si fuera un eterno día, que no hubiese noche, pues no conoceríamos la noche, pero tampoco sabríamos qué es el día, qué es estar de día. Si no hay nada más, si solo hay día, entonces no sabemos qué es día, y mucho menos noche. Si no hay oscuridad, no valoramos la luz. ¿Sí? Sino todo ese, y eso nos lleva mucho a entender a los demás también, porque, por ejemplo, esa frase que me decías mucho, recuerda que una historia siempre tiene como mínimo dos versiones, como mínimo, porque es que no todos vivimos las cosas de la misma manera. Hay un tema que yo creo que lo había también mencionado y es cuando uno está educando niños de casi la misma edad, la gente te dice, ah, no, pero más fácil, porque es que te están criando solitos, junticos, perdón, y muy seguidos. Y la verdad es que a pesar de que somos los mismos padres, es el mismo, pues como principios en el hogar, cada niño es un mundo. Entonces, ahí del mismo día, por ejemplo, mi día de ayer, mi cumpleaños, tanto Efraín como Angélica, cada uno se portó diferente. Entonces, por eso, cuando alguien nos cuenta una historia, recordemos que siempre hay más de una versión, más de una versión. O sea, como mínimo hay dos versiones. Entonces, los polos, hay más allá de lo que nosotros creemos que solo vemos. Y eso nos lleva también a abrir la mente. Una dualidad bien importante en nuestra vida, escasez, abundancia. Podríamos decir que son opuestas, pero son muy similares si tomas conciencia. Por ejemplo, si estás en una realidad de escasez y ves todo con el filtro de la escasez, pues vas a pensar, vas a creer que la abundancia está muy lejos de ti. Pero si más allá de lo que ves con tus ojos físicos, empiezas a pensar en términos de abundancia, es como si el universo se configurara para demostrarte que sí hay abundancia,
Pero ¿de dónde salió esa abundancia? De tu interior, de un cambio de actitud. Son opuestos, pero son la misma cosa. Puedes pasar tranquilamente de la abundancia a la escasez o de la escasez a la abundancia, dependiendo de la vibración, y por eso se conectan todos los principios entre sí, dependiendo de la vibración, de la energía que emanes desde tu interior. Porque somos eso, dioses jugando a ser limitados. Dioses con un poder creador inimaginable, infinito, pero que nos matriculamos en una escuela de la finitud. Lo infinito quiso experimentar la mortalidad. La sabiduría, la omnisciencia quiso experimentar qué se siente saberse o sentirse ignorante. Sabiduría o omnisciencia versus ignorancia. Dos polos opuestos, pero en realidad son la misma cosa, porque la una necesita de la otra. Para subsistir. Así es. ¿Crees que qué? Los migrantes necesitamos, con esta experiencia tan fuerte que es cambiar de vida, de punto geográfico, aprender a transmutar entre estos dos polos. Y una de las cosas me parece muy fascinante de la migración es contar las historias que vivimos en medio de la experiencia. Entonces, a ti te ven ya cuando llevas un tiempo de vivir lo que has vivido y te ven súper bien y de pronto dicen, no, pero es que claro, se fue a vivir a un país donde pagan mejor. Pero cuando uno empieza a contar esa historia de hubo un día que solo tenía tanto dinero en el bolsillo, o no tenía dónde dormir, pero resultó tal cosa, esas historias son fascinantes, porque te enseñan, como también dicen por ahí, dice un tal Pablo en una tal Biblia, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Cuando esas experiencias, esos dos polos, nos llevan a entender, a vivir en las realidades diferentes y transmutamos, es decir, nos movemos entre esos dos polos, nuestra vida se expande definitivamente porque tenemos experiencias que hacen que crezcamos. Principio de polaridad, tremendo. Aprender a entender que se necesitan ambos opuestos. El uno necesita del otro. Vamos entonces al quinto principio. Principio del ritmo. Todo fluye y refluye. Todo asciende y desciende. Todo lo que sube tiene que bajar. Todo lo que sube tiene que caer, decimos popularmente. Sería Gilberto Santana. Y para subir, primero hay que bajar. Si quieres subir muy alto, primero tienes que bajar. Es como si lo necesitáramos para impulsarnos. Entonces, teniendo en cuenta, tomando conciencia de este principio, cuando estés, por ejemplo, muy abajo, ese muy abajo, entiéndase, en lo emocional, en lo económico, en cualquiera de las áreas de nuestra vida, ya no te vas a sentir tan mal, sino que lo vas a ver como algo quizás hasta necesario. No está mal estar abajo. No está mal estar triste. No está mal sentirse en determinada posición, postura, porque en algún momento también vas a estar arriba. Necesitas estar abajo para luego estar arriba. Aplica para todo. Todo. Y la naturaleza nos enseña cómo ella se mueve en ciclos, por ejemplo. Total. El día, la noche, las estaciones, la vida, la muerte. El ritmo universal regula todos los procesos. La vida se mueve como las olas del mar. Ningún estado es eterno. La primavera no es eterna. El verano tampoco. El otoño no lo es y el invierno tampoco lo puede ser. Ningún estado es eterno. La enfermedad, así como vino, se puede ir. Pero debes aprender a soltar. Quizás te estás aferrando a una enfermedad porque crees que la necesitas. Crees equivocadamente que te está trayendo beneficios, como por ejemplo la compasión de otros, la lástima. Así somos, así es nuestra conciencia. Nuestra conciencia, cuando no tomamos conciencia, nuestro inconsciente empieza a gobernarnos. Y si para nosotros lo familiar es
que nos maltraten, que nos insulten, Eso es que lo nos conocido. menosprecien. Eso es lo conocido y pues entonces vamos a siempre replicar eso a lo largo de nuestra vida. Inconscientemente vamos a traer eso, vamos a traer personas, vamos a traer circunstancias que nos corroboren, que nos demuestren que eso es lo que necesitamos, que eso es lo mejor para nosotros. Pero si usted llega a tomar conciencia de que usted merece algo mejor, de que usted merece experimentar buen trato, respeto, atención, cariño, puede cambiar ese patrón tranquilamente. Tranquilamente, porque el maltrato no puede ser eterno. Nada es para siempre. Hay un ritmo siempre. Lo vemos en todo, en la naturaleza, también en nuestro cuerpo. Pasamos por diferentes etapas. La vida se mueve como las olas del mar, les decía. Ningún estado es eterno. Ni el dolor ni la euforia permanecen para siempre. Todo tiene su final, nada dura para siempre. Diría don Héctor. Diría don Héctor. Ejemplo, hay mañanas en que tu alma se levanta luminosa y otras en que apenas puedes caminar. Eso se llama ritmo. Eso también es ritmo. Querer fijar la ola es perderla. No se puede fijar una ola, no se puede fijar aquello que es cíclico, no se puede parar aquello que es rítmico. Dejarla pasar es aprender a surfear la existencia. Qué lindo. Dejar pasar las olas es aprender a surfear la existencia. Entonces no nos apeguemos. Para esto necesitamos practicar mucho el arte de dejar ir, de soltar, de desapegarnos. Entender que es parte de la vida, el ritmo. Y Hoy como tenemos, dices, mañana no. Hoy tengo esto, lo suelto. Y si quiero recibir más, tengo que también aprender a soltar. Porque si me vuelvo un acumulador, entonces no tengo espacio para seguir recibiendo. Doy, recibo. Doy, recibo. Eso es ritmo. y entender, valorar cada momento de ese ciclo. Porque sin amarrarme al momento. Porque la vida fluye, todo va fluyendo. Sin amarrarme a los momentos, así es. Vamos al sexto principio. Nada más y nada menos que el principio de causa y efecto. Todos están relacionados, como pueden ver. Toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Nada, absolutamente nada en este mundo ocurre por azar. Carl Jung a este principio le llamaría el principio de sincronicidad. El arte, la magia está en que nosotros podemos aprender a generar esas casualidades, entre comillas, esas sincronicidades. Cuando nuestra conciencia empieza a expandirse, cuando empezamos a tomar conciencia de nuestros traumas, de nuestras dolencias, de nuestras heridas de infancia, y empezamos a operar ya no en automático, sino en control manual, como quien maneja una cámara fotográfica o un automóvil o cualquier máquina, estás al control. Cuando empezamos a operar nuestra vida manualmente, teniendo conciencia de lo que digo, de lo que estoy hablando, de lo que estoy pensando, de mis actos, de mi mirada, de mis juicios, de lo que consumo, de lo que leo, de lo que escucho. Cuando yo empiezo a tomar conciencia de todo ello, es como si se me abriera el universo, es como si se me abriera el mundo. Es increíble. Y empiezo a generar sincronicidades. Empiezan a aparecer personas de la nada que por ahí, no sé, querías escribir un libro y empezaste a pensar, a sentir que ya lo escribiste. Empiezas a sentir la sensación de que ya escribiste. ¿Cómo te sentirías si ya lo hubieras escrito? El libro del tema del que quieres hablar. Y siéntete así. Y lo vuelves algo interior. Lo afianzas en tu inconsciente. El inconsciente se convence y atrae a las personas indicadas. Se aparece por ahí un director de una editorial. Por ahí escuché algo que hiciste o vi algo que escribiste. Haceme el favor y escribirme un libro sobre tal tema y te doy este adelanto. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado ese tipo de cosas?
casualidades, supuestas casualidades. Apareció una persona de la nada, la hemos contado varias veces acá, nos íbamos a devolver ya, apenas llevábamos aquí, no sé, 6 meses. No. Menos de 6 meses, 4. Como 4. Y nos íbamos a devolver y apareció una persona y nos dijo, no, Yo ¿por qué puedo no viven ayudarles. acá? ¿Por qué no viven acá? Y aquí no se encuentra casa, pero ni a palo. Es muy Ni por difícil. casualidad, nunca mejor dicho, ni por casualidad, ni teniendo mucho dinero. No se encuentra, no hay. Todo lo que se desocupa se ocupa rápidamente. una. Entonces no hay oferta. Pero Bueno, y en las casualmente, condiciones en las que estábamos, que en ese momento nosotros estábamos indocumentados, era muy difícil que alguien pudiera cedernos un espacio porque no teníamos documentos. pero casualmente apareció una vivienda, una casa grande, Causalmente. sin, con muchas condiciones similares a las que queríamos. Eh, Vecinos relativamente lejanos, muy buenos vecinos los que hay, lejanos pero muy buenos. En fin, generamos esa casualidad. Quizás la generamos nosotros. Quizás elegimos nuestra familia, como venimos hablando. Elegimos la familia donde íbamos a nacer, por ejemplo. Solo que no lo recordamos. Si lo recordáramos, ya no habría chiste, ya no habría magia. Quizás elegimos la familia donde nacer, el país, las circunstancias, el idioma. Elegimos un montón de cosas, solo que no lo recordamos. Porque de eso se trata este juego. Y de ir recordando. Para empezar a jugar el juego, ya no desde la ignorancia, inconsciencia absoluta como antes, sino empezar a jugar el juego con la conciencia de estar jugando un juego, con la conciencia de saber cuáles son las reglas. Una cosa es jugar fútbol sin saber las reglas, vas a cometer muchos errores, te va a ir muy mal en el partido. Otra cosa es jugar un partido de fútbol conociendo las reglas, sabiendo que no te puedes adelantar porque quedas en fuera de lugar. Entonces vas a cuidarte de no estar en offside, fuera del sitio. Muchos ejemplos tendría para contar, pero nos quedaríamos aquí eternamente. Cada acción es semilla y tarde o temprano toda semilla germina. Por ejemplo, una palabra que lanzaste años atrás puede regresar hoy como eco en la voz de otro. Un gesto de bondad olvidado puede convertirse en tu refugio en tiempos oscuros. Principio de causa y efecto. Todo lo que hacemos va a generar unos efectos. Y los efectos generan causas. Yo creo que este principio nos lleva a cuidar mucho lo que decimos, a cuidar mucho lo que hacemos, entendiendo que siempre hay una consecuencia, hay un efecto, sin sobrepensar, ¿sí? O sea, no irnos al extremo de volverlo una bola de nieve en nuestra mente que nos pese muy fuerte y no nos deje caminar la vida. Pero sí pensar mucho en lo que hablamos, cuidar mucho las palabras que decimos. En esos días, de hecho, recordábamos que antes de incluso tú y yo ser novios, yo ni siquiera tenía novio. Pero yo decía, yo solo sé que si algún día me caso, a mí me gustaría estar casada por lo menos 5 años. Y a los 5 años de estar casada, tener hijos y poder dedicarme a estar con mis hijos hasta que ellos tengan por ahí 5 años. Y fue muy particular porque nosotros nos casamos. Se cumplió la profecía. Se cumplió, o sea, yo lo Tal cual. decía como me gustaría esto y lo pintaba en mi mente. Nosotros nos casamos, a los 5 años nació Efraín. Yo ya en ese momento no estaba trabajando formalmente pues en ninguna empresa, entonces podía dedicarme a los niños, y cuando Efraín casi cumplía 5 años comenzó a estudiar. El proceso no fue fácil, porque hubo momentos en que yo me cuestionaba mucho, pero ¿por qué no trabajo? Pero es que me hace falta trabajar, pero ¿por qué tuvimos a Efraín tan rápido si de pronto debería pasar más tiempo? O ¿por qué no? Bueno,
pero cuando ya uno recuerda que en algún momento uno lanzó esas palabras a la vida, dice, ay, mira, tenía sentido, igual iba a suceder. O sea, yo por más fuerza que hubiera hecho para conseguir un trabajo, yo ya le había pedido, me había pedido, había decretado, no sé cómo llamarlo, había lanzado esas palabras de 5 años dedicándome a ellos y ya luego trabajar. Y justo, o sea, fue casi que cuando Efraín cumplía Efraín cumple en abril, y yo conseguí este trabajo en enero y Efraín empezó a estudiar en marzo. O sea, fue como un rango casi así y los niños entraron a estudiar. Es que es muy, me parece bello y complejo. Bueno, entonces hay que hacerlo más seguido. Tengo que seguir recordando qué más he dicho. Ten cuidado con lo que deseas. Sí, total. Porque se puede hacer realidad. De eso se trata, de desear, de lanzar nuestros deseos, nuestras palabras cargadas de intención, de sentir, de emoción, porque es como si le diéramos ese poder a nuestras palabras. No son palabras vacías. Una cosa es lanzar un deseo al aire sin quererlo, solo por decirlo, solo por como quien está rezando un rezo obligadamente, por cumplir, para que lo vean. Otra cosa es cuando lo dices creyendo, con pasión. Pero también, ¿sabes? Con qué compasión con y anhelo. A la vez como con confianza, con tranquilidad, como que yo decía eso, pero no estaba la presión de listo, si yo quiero eso, ¿qué estoy haciendo para que eso suceda? No, yo lo decía y yo pues lo deseaba y ya, y pasaba el tiempo y pasó el tiempo, o sea, hoy estamos viviendo lo que estamos viviendo, así que también es con pasión, con confianza, con amor y sin esa presión de listo, pues porque también me considero, me sé y me asumo una mujer que muchas veces me presiono porque yo digo, si nadie lo hace por mí, ¿quién lo va a hacer? Y entonces es llegar al punto de equilibrio, de también trabajar por lo que deseo sin la presión, sin juzgarme y sin culpa, más bien con amor, paciencia y disfrute, confiando en el proceso, confiando en mí, pues en que cada uno confíe en sí mismo y disfrutando del camino. Casi como una declaración de esto ya lo tengo. Esto ya lo tengo, esto ya lo soy, con esa confianza de quien ya lo es, no del que lo necesita, del que no lo tiene, del que lo carece, del que lo pide, sino del que ya lo tiene. No se trata de encontrar el tesoro, como escribí en un mug que compramos hace poco para pintar. No se trata de encontrar el tesoro, se trata de saber que ya lo eres, ya lo eres, ya lo has conseguido. Entonces lanzar nuestros deseos con la convicción de que ya lo tienes, ya lo eres. Y dejar que el universo haga el resto, alineando, eso sí, tus acciones con eso, tu actitud, manteniendo ese pensar prolongadamente, porque no atraemos lo que queremos, sino lo que somos. ¿Y qué somos? El resultado de nuestros pensamientos sostenidos en el tiempo. Tal es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él, dice el proverbio bíblico. Último principio, el principio de sexualidad. En el lenguaje moderno le podríamos llamar principio de género. Y este también es muy bonito, es hermoso. La sexualidad o el género está en todo. Todo tiene su principio masculino y femenino. Todo tiene esos dos principios, el principio activo y el pasivo, el que da y el que recibe. Está en todo. Podríamos decir que el cielo es masculino, el cielo da la lluvia, la tierra recibe la lluvia del cielo, la tierra recibe también el sol que viene del cielo. La tierra es femenina, el cielo es masculino. Y eso que le da el cielo a la tierra, digamos que le da una materia prima sin mucha forma, algo primario, algo rústico, básico. La tierra, con sus poderes, con su naturaleza, transforma esa agua, ese sol, en árboles, en semillas, en frutos que se vuelven deliciosos. Pero ¿de dónde carajo salió esta fruta tan rica? Bueno,
la tierra transforma esa materia prima que le da el cielo y lo convierte en eso. Lo mismo pasa con los seres humanos. El hombre le da a la mujer una semilla, una pinche semilla. Tampoco le digamos pinche, una semillita, no la quiero tampoco devaluar. Es una semilla simple, sin mucha forma, una colita ahí, una cabecita con una colita. Y el útero femenino transforma esa semilla en un ser humano. Total, Es una locura. Sí, sí. Es una locura. Es como que el principio femenino tiene el poder de transformar la potencia en algo elaborado, en algo que da vida. Sí. Así que los hombres, hablo a los hombres en este momento, deberían dejarse transformar por sus mujeres, porque ese es el principio por excelencia de las mujeres: transformar, crear a partir de lo poco que le dieron. La mujer coge algo poquito y lo convierte en algo grande, complejo, maravilloso. Así que, hombres, dejémonos transformar de nuestras mujeres, no nos queda de otra. Está en nuestros genes, esa es la naturaleza. Mi mamá dice así, el dicho de mi mamá es: mija, los hombres lo que uno haga con ellos. Bueno, pero Sí. viéndole pues como ese poder a la frase, y es sentir el poder bonito y transformador que tenemos nosotras, de generar muchas cosas en el hogar. Ayer nos daba mucha risa porque los niños empacaron una pelota en papel de regalo. Entonces nos subimos al bus y me decían: mamá, mira, este es tu regalo sorpresa, ¿qué crees que sea? Y entonces empezamos a decir, yo les dije: ay, yo creo que es un cuaderno. Y empezamos a jugar a eso. Y fue por un momento de juego en, no sé, 10 minutos que nos demoramos en llegar al lugar a donde íbamos. Pero yo creo que las mujeres ponemos mucho eso, o sea, como el juego, el toque especial, ese toque transformador a donde llegamos. Por eso es necesario que cuidemos tanto nuestro propio proceso y valoremos tanto nuestro propio ciclo, que es algo que también quisiera pues que tocaremos en un momento puntual del podcast, el valor de los ciclos que nosotras como mujeres vivimos. Ahora, algo muy, pero muy importante en este principio de sexualidad o de género es entender que la vida, la creación, la creatividad emerge cuando esos dos principios, lo masculino y lo femenino, se unen. Hoy en el mundo moderno es muy común escuchar que el feminismo, que el machismo, que la masculinidad, que la masculinidad tóxica, en fin, una cantidad de conceptos, y es como si nos estuviésemos envolviendo en una especie de guerra de sexos que no le hace bien a nadie. Al contrario, nos hace daño a todos, nos perjudica a todos, porque lo vemos en la naturaleza, lo vemos en todo el universo. La magia, la chispa sale cuando se unen esos dos. Sin la unión de los dos no hay nada. Se necesita la unidad. Si, por ejemplo, es que está en todo, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho, que es el de la poesía, el del arte, el que recibe la inspiración, el holístico, es un hemisferio femenino, podríamos relacionarlo con lo femenino. Mientras que el izquierdo, el de la lógica, el de la temporalidad, hoy es hoy, mañana, ayer, es consciente de esos tiempos, es el principio o es el hemisferio masculino. Hay personas que se rigen por el uno o por el otro y son personas desequilibradas. No podemos ser solo emoción o solo razón. Tenemos que equilibrar ambas cosas. No podemos ser solo materialidad, materialistas, interesados, rumba, dinero y fama. Tenemos que estar buscando, tenemos que equilibrar lo material con lo espiritual. No me puedo
dejar llevar de fondo por lo material y ya, y no le presto atención a nada espiritual y no me importa un carajo, que es que solo somos materia y bla, bla, bla. Pero vení, también hay un mundo intangible, hay unas energías, hay un mundo espiritual, hay una conciencia que no depende, está relacionada con el cerebro, ahí está la magia. Hay una relación entre la conciencia y el cerebro humano, lo material con lo espiritual, Sí. lo femenino con lo masculino, la razón y la emoción, buscando siempre ese equilibrio, esa unidad, esa integración. Es muy importante eso. Si no hay integración, no hay vida, no hay magia, no hay chispa, no hay fuego. Hoy en día la gente, pues hay una tendencia a que las personas cada vez estamos buscando más extender esos estándares de vida que se han dado. Me explico. Se había dado como un estimado de vida de hasta los 80 años, pero la gente cada vez quiere vivir más tiempo. Es como si quisiéramos extender esa especulación de la vida. Y para eso, llegar a ese punto en el que integremos lo que somos es muy importante. Por ejemplo, si un hombre o una mujer ha crecido con su cerebro izquierdo muy desarrollado, es una persona muy de cifras, muy exacta, muy de planes, muy estructurada, el hacer ejercicios, actividades, hobbies que vayan desarrollando su cerebro derecho le puede ayudar a extender un poco más la vida, pues ¿cómo es No que llaman? solamente la vida física, sino la vida con sentido. Exacto, por eso mismo, porque entonces es una Se va a persona equilibrar. que va a crear un equilibrio y que va a experimentar y a ensanchar más lo que es de sí mismo. Entonces eso va a generar más ganas de vivir, va a generar conocer otras cosas, conocerse a sí mismo en otras facetas. Entonces hay un entusiasmo por, ay, quiero más. O sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, el martes que terminé el tiempo de estudio, yo terminé como encendida, o sea, como, ay, qué rico, tan bueno esto, me gustó mucho porque escuché a otras personas. Entonces es como que cuando le das más vida a esa parte que tenías un poco dormida, haces que tú tengas más ganas de vivir. Y cuando hay una persona que tiene muchas ganas de vivir y que comienza a actuar correspondiente a eso, entonces pues la vida te da más. Es bonito entendernos y sabernos como seres duales, como, sí, como que tenemos ambas energías, Masculina y masculina y femenina. femenina. A eso iba. Vernos así, eso es muy bello, aceptarnos como tal y valorarlo, no solo como, sí, me acepto, no, valorar y ver que eso hace que nosotros seamos seres maravillosos. Aquellos hombres que me escuchan que se creen muy machos, quizás tienen que integrar su parte femenina, porque las tenemos. En lo emocional, la tenemos en lo emocional, pero también en lo físico. Los hombres no solamente tenemos testosterona, la hormona masculina, sino que también producimos en menor cantidad progesterona, se llama la femenina. Las mujeres igual. Es decir, convivimos con esas dos energías en lo interior, en lo individual, que es un viaje todavía más profundo. Integrar mi lado femenino para estar equilibrado. Por supuesto, el varón, pues, digamos que su energía masculina puede que predomine, puede que no. Eso no significa que sus preferencias sexuales cambien. No, puede tener las que quiera. Es un asunto de integración de ambas energías. Lo mismo las mujeres. Debe integrar su parte masculina. Debe reconocerse, debe viajar a su interior para saber qué faltantes hay de esa energía masculina, qué tiene que sanar ahí. Total, porque es que hoy también he escuchado muchas quejas de cómo ha ido cambiando esa manera de pensar, de que ya hay muchas mujeres que no quieren concebir, pues que no quieren tener hijos, no solo mujeres, sino pues también hombres. Pero pues el alarma en la sociedad llega cuando la mujer dice, no quiero tener hijos. Entonces eso crea como, ay, pero ¿cómo así? Entonces la mujer dice, no quiero, comienza a formar su propia vida,
y ahí llega el extremo en el que quizás dice, como no quiero tener hijos, no necesito al hombre para nada. Es un extremo que, pues siendo correspondientes a lo que hemos venido hablando, es un extremo en mi forma de ver no sano, para nada sano. Entonces comienza a desarrollar o se queda en él, en su parte masculina, y se vuelve autosuficiente y hace muchas cosas por sí sola, y llega a ese punto en el que se vuelve su propia figura masculina, cuando esa parte sensible o más femenina en la que hay, sí, esa sensibilidad que nos caracteriza a nosotros, o toda aquella creatividad, todo esto que nos hace mujeres, que nos hace muy femeninas, es como si lo opacara. Y ahí hay una pérdida importante, creo yo, cuando nos volcamos al extremo, me refiero, porque es que, sinceramente, es muy bello como mujer sentir que puedo ser la leona del hogar, que defiendo a mis hijos, que cuido la casa, que trato de mantener todo súper lindo, y puedo también ser, no sé, la mariposita pues lo traigo a colación como con animales, o esa figura femenina, ese ser delicado, que le gusta ser amada, que le gusta poner toque especial a todo. Sentirnos en ese contraste es muy bello, sinceramente. Sí, yo siguiendo con ese ejemplo y para ir concluyendo, se nos está yendo largo hoy, se nota que llevábamos varios días sin hacer nuestro podcast. Siguiendo con el ejemplo, esa mujer que pones, que empieza a ser autosuficiente y empieza a desarrollar su parte masculina, en la misma vía en la que tú lo decías, si es capaz de también mantener su lado femenino en equilibrio. Maravilloso. No, supongamos que no quiere tener una pareja, pero aunque no quiera, si desarrolla esas dos energías y las equilibra, es un ser completo. Y va a ser un mejor prospecto de pareja para el hombre que quiera o la mujer que quiera. En fin, me hago entender. O sea, sí, va a ser un ser muy completo. Porque es que tenemos mujeres muy mujeres sin nada de energía masculina y hombres muy hombres sin nada de energía femenina, y estamos recontra incompletos pretendiendo encontrar en el otro lo que nos falta. Y yo creo que ahí está el error. Si optáramos por el camino de completarnos en lo individual. O enojados con la vida porque entonces yo soy mujer, pero me está tocando ser mi propio hombre porque no encuentro un hombre que quiera ser mi hombre. Pues cuando lo hacerlo hacemos desde esa enojo. Exacto, cuando lo hacemos desde esa energía, no se puede pierde. Transmutar ese enojo en alegría, me estoy completando, estoy descubriendo mi otro género, mi otro sexo, lo estoy integrando a mí mismo. Es que no me lo estoy inventando, está en mí, pero lo tenía recontra escondido, lo tenía apagado, dormido. Bueno, lo estoy despertando y me estoy haciendo un ser completo, me estoy convirtiendo en un Dios. Eso es ser Dios, ser completo. Recuerden la mitología o escritura bíblica que dice que Dios, cuando creó al hombre y a la mujer, les dijo, yo los he creado a imagen y semejanza mía. Hombre y mujer los creó a imagen y semejanza de Dios. Está escrito más o menos así. Lo que quiere decir es que Dios es hombre y mujer a la vez. Si el hombre y la mujer fueron creados por Dios y supuestamente fueron hechos a imagen y semejanza de ese Dios, entonces un Dios tiene que ser completo. Un hombre que es muy hombre y no tiene nada femenino está incompleto. Lo mismo con la mujer. Está esa opción. Elegimos ser incompletos o ser completos. Y si somos completos, créanme, vamos a pasarla mucho mejor y vamos a hacerle la vida más feliz al otro. Tiene más posibilidades un ser completo de darle felicidad al otro que uno incompleto. El sol que da, la tierra que recibe, la lógica que analiza, la intuición que siente, ambos viven en usted, querido oyente. Cuando solo usas la razón, te vuelves muy rígido, pero cuando solo escuchas la emoción, te vuelves también frágil. Pero cuando unes ambos, nace la verdadera creación. El equilibrio entre lo masculino y lo femenino es la danza que sostiene la vida. Así llegamos al final de estas 7 llaves, de estos 7 principios, 7 tronos que resuenan en el tejido del universo.
No necesitas memorizar los principios, porque ya los vives. Están en tu respiración, en tus días, en tus noches. El Kybalión no es un dogma, es un espejo, un recordatorio de que la vida, antes que misterio, es música. ¿Alguna recomendación para despedirnos? Bueno, estamos llegando próximos a nuestro episodio número 20. Quiero invitarlos a los que han llegado hasta acá a que se den un paseo por esos episodios. Si desean escuchar uno por uno, los que no, pues lo han hecho. Porque estamos preparando, como dicen por ahí, se vienen cositas. Seguimos preparando nuestros episodios. Y quería recomendarles, para enlazar con lo que hoy hemos hablado, tenemos un episodio muy especial que se llama Juego de Roles. Creo que se enlaza muchísimo con lo que hoy hemos conversado, así que les dejo esa recomendación. Yo les recomiendo la trilogía de películas Cómo entrenar a tu dragón. Son 3 películas, 2010, 2014 y 2019. Creo que dije los años correctos. Vamos a poner los enlaces. Tuve la oportunidad de verlas con los niños, con Efraín sobre todo. Angélica vio alguna y las otras no. Y la disfrutamos al máximo. Una historia bien conmovedora que se puede analizar desde un punto de vista exotérico, pero también esotéricamente, es decir, hacia adentro. ¿Qué representa ese dragón que se une con Hippo, que se llama el protagonista, un niño vikingo? Fascinante, hermosísima historia, 3 películas donde los dragones y los hombres están separados, pero hay un viaje donde se unen y al final, no les quiero contar el final, pero se trata de que cada uno tiene que hacer su destino, su vida. Pasan por muchos procesos muy similares a los que hablamos hoy. Tienen que entender que se tienen que unir, pero también tienen que darle espacio al ritmo, a las vibraciones. Los invito encarecidamente a ver esa trilogía. Así hemos llegado hasta el final de este programa de hoy. Esperamos verlos muy pronto en esto que se llama Migrante de Ideas. Adiós.